mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para Tenemos que fortalecer nuestras vidas espirituales cada día. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar su mensaje, ese mensaje que trae fuerza, esperanza y que nos da firmeza para seguir en este camino. Por lo que en este momento abramos nuestra mente, nuestros corazones y pongamos toda nuestra atención a escuchar la voz de Dios, quien va a hablarnos en esta noche a través de su instrumento, Paco Ral, a quien le pedimos que active su micrófono y pueda estar dirigiéndonos en esta noche en el mensaje. Gracias, hermano Raúl. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar esta noche y compartir este momento de oración y de comunión cristiana a pesar de las distancias, pero que nos unimos en donde quiera que estamos para llevar este incienso que se eleva al Padre Celestial y que Él responderá de acuerdo a su soberana voluntad, que esperamos que siempre es lo que Él decide, siempre será lo mejor para nosotros. Les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 5. Vamos a leer el verso 3 al verso 11. Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 11. Voy a estar leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, hermanos, porque algunas palabras podrán ser diferentes. Intencionalmente lo hago. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarnos en las tribulaciones. Cuando pensamos en la vida de la iglesia del primer siglo, hermanos, repasamos en el libro de los Hechos la experiencia vivida por nuestros hermanos. Vemos el primer mártir muerto en Hechos capítulo 7. La gran persecución que sobrevino después de esa muerte de Esteban en el capítulo 8. Vemos en el capítulo 12, en los primeros 3 versículos, la muerte del primer apóstol, Jacobo o Santiago. Y luego más adelante en 2 Corintios, en el capítulo 11, versos 23 al verso 28, leemos una lista de los sufrimientos del apóstol Pablo. Y cuando ponemos eso delante de nosotros y los miramos la vida de la iglesia en el primer siglo y pensamos, ¿cómo pudieron ellos ser fieles a Dios en medio de semejantes circunstancias? ¿Cómo pudieron ellos mantenerse firmes en sus convicciones, hermanos? ¿Cómo pudieron ellos mantenerse fieles? No obstante, la persecución, la muerte, las cárceles, el maltrato, todas las experiencias vividas.
Pensamos en el apóstol Pablo particularmente, y él dice lo que leímos ahorita en Romanos capítulo 3, versículo 3 al versículo 5. Y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado. La aprobación de Dios, de ver cómo estamos viviendo delante de Él. Y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza, dice la versión, la Biblia de las Américas, no desilusiona. La esperanza no decepciona. La esperanza no avergüenza, hermanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo quiero hablar de eso en esta ocasión, hermanos. Quiero hablar de la esperanza que no decepciona, que no desilusiona. No vamos a vivir una vida, hermanos, con las limitaciones que implica ser cristiano en cuanto a los atractivos de este mundo. No vamos a enfrentar situaciones tan complicadas, hermanos, y vamos a permanecer fieles y llegar al día final y ver que, oh, qué desilusión, qué frustración, todo lo que yo esperaba no resultó. No va a pasar eso. No va a pasar eso. El apóstol Pablo estaba convencido que eso no habría de pasar. Por eso él dice que nos gloriamos en las tribulaciones por lo que éstas producen. Y dentro de las cosas que producen esperanza, y esa esperanza que no decepciona. Y le preguntamos a Pablo, ¿por qué estás tan convencido de ello? ¿Por qué estás tan convencido de que ciertamente no tendrás desilusión en las promesas de Dios, en la esperanza que tienes? Y hermanos, el apóstol Pablo dice si usted ve en el mismo capítulo 5, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice que nos gloriamos en esta gracia por la cual tenemos acceso a la gloria de Dios. Pero pienso en Tito capítulo 1, verso 2. Pienso en Tito capítulo 1, versículo 2, lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a Dios que lo prometió. Y usted compara Tito capítulo 1, versículo 2 con el versículo 12 en relación al carácter de los cretenses. Los cretenses son mentirosos, dice Pablo. Dios no. Habla de la esperanza del Dios que no miente. No vamos a ser decepcionados. Dios no miente. Los cretenses mienten, el hombre miente. Pero Dios, desde el Antiguo Testamento, Dios dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se desmienta. Él dijo y no lo hará. Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. De manera que, hermanos, tenemos evidencia de que Dios ciertamente cumplirá sus promesas. Tanto así, que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, en el versículo 18, desde el verso 17 dice, si somos coherederos de Dios, seremos coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Y en el verso 18 dice, ¿por qué tienes tanta confianza en eso, Pablo? Lo tengo tanto que estoy convencido, tengo por cierto, miren cómo lo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, cual estas sean, y lo duraderas que estas puedan ser, lo agobiantes, lo pesadas que podamos sufrirlas, tengo por cierto, dice Pablo, que ni las cárceles, ni los naufragios, ni los azotes, ni las persecuciones, ni el maltrato que he sufrido son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No tiene comparación lo que esperamos en relación a lo que en este momento podemos estar sufriendo. Así, tengo por cierto, dice Pablo, que nada que podamos vivir por lo duradero que esta sea y por lo doloroso que esta pudiera ser, se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Por eso, si ustedes leen ahí en Romanos capítulo 5, versos del 1 al 11, 3 veces encontramos la palabra gloria. Y una de ellas es, nos gloriamos en la gloria de Dios.
en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones, en el versículo 3, y nos gloriamos en Dios mismo, en el versículo 11. ¿Por quién es Él, hermanos? Bueno, no nos va a decepcionar porque tenemos un Dios que no miente. ¿Qué tan seguro es esto? ¿Qué tan cierto puede ser esto? Bueno, en la misma carta de Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 21, hablando de Abraham, que no tenía por qué tener esperanza porque todo apuntaba que no había manera de que Dios cumpliera sus promesas. Habían pasado los años, su mujer estéril, ya viejos. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a cumplir Dios lo que prometió? Pero dice la Biblia, tampoco dudó en incredulidad. Estoy leyendo Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó en incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Noten el verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios no solamente tiene unas buenas intenciones y por sus buenas intenciones nos promete cosas para alentarnos. No. Dios promete no porque tiene muy buena voluntad, sino porque también dice el apóstol Pablo en el verso 21, Dios tiene el poder para cumplir todo lo que había prometido. Se lo cumplió Abraham, dice Pablo, lo cumplirá a nosotros. Pero alguien podrá preguntar, evidencias de eso que Dios va a cumplir sus promesas. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios le habla con Moisés y dice, habla con los israelitas, regresa a Egipto y habla con los israelitas y diles que he visto su aflicción y he descendido para sacarlos de la esclavitud de los egipcios y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra del amorreo, del eteo, del jebuseo y todos ellos. A una tierra que fluye leche y miel. ¿Cumplió su promesa Dios? Bueno, Josué registra en el capítulo 21 si Dios cumplió o no su promesa. Versículos 43 en adelante. Dice la Biblia, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Note esto. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y concluye, todo se cumplió. Todo se cumplió. Más adelante, el sabio Salomón, cuando está dedicando el templo a Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 56, él da gloria a Dios y dice que todas las promesas que Dios había hecho, todas se cumplieron. No faltó, dice, ninguna de ellas. Tenemos evidencia en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la evidencia que tengo? Bueno, el apóstol Pablo dice ahí mismo en Romanos capítulo 5, en el texto que está. Parece que hemos perdido a Paquito por unos segundos. Esperemos que pueda retornar. Ahí está. Disculpen, no sé qué pasó, pero ahí va de nuevo. Tranquilo que estamos aquí y seguimos aquí atentos a la palabra. Adelante. Déjenme ver entonces, hermano, ya vimos el primer punto, que tenemos seguridad de que Dios nos ama porque tenemos un Dios que no miente. Tenemos seguridad, hermanos, porque Dios no solamente promete, sino que tiene el poder para cumplir sus promesas y tenemos evidencia de ello. Pero el apóstol Pablo también nos dice que Dios nos ama. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es que Dios nos ama? ¿Cómo es que Dios puedo estar tan convencido de que Dios me ama? Note el versículo
6 en adelante. Voy a mostrar, hermanos, algunas cosas que el apóstol Pablo dice de nuestra condición anterior y luego las cosas que tenemos ahora. ¿Cómo estábamos antes de que Dios perdonara nuestros pecados? Versículo 6, éramos débiles. Note el tiempo pasado, hablándole a cristianos, éramos débiles. En el mismo verso 6, impíos. En el versículo 8, pecadores. Y en el versículo 10, enemigos. Débiles de poder arreglar nuestra relación con Dios. Impíos, no servíamos a Dios. No adorábamos, no mostrábamos respeto a su nombre. Pecadores, no habíamos cerrado el blanco, no habíamos atinado a vivir de acuerdo a las expectativas de Dios. Enemigos de Dios por causa de nuestros pecados. Y ustedes notan en los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 9, pone a todo mundo bajo pecado. En el capítulo 3, verso 9 dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En el verso 19 de Romanos capítulo 3 dice que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie puede decir que no ha pecado. En el verso 23 nos dice también que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pone a un mundo bajo pecado. En el verso 24 nos presenta la solución. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante Cristo Jesús. Y ahora, noten ustedes cómo estábamos y ahora cómo estamos. En el versículo 9, justificados, pues mucho más estando ya justificados. Mismo versículo 9, salvos de la ira divina. Versículo 10, reconciliados. Y en el versículo 10 o el versículo 11, nos gloriamos en el Señor por haber recibido esa reconciliación. ¿Cómo estábamos? Débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios. ¿Cómo estamos ahora? Justificados, reconciliados, salvos, perdonados por Dios. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? ¿Qué hizo la diferencia? Si usted nota en cada uno de los textos, en el versículo 6, éramos débiles. ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros. En el versículo 7, en el versículo 8, éramos pecadores, pero ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros, dice el texto. En el versículo 9, bueno, el versículo 10, para ponerlo más práctico, éramos enemigos de Dios. ¿Y qué pasó? Cristo murió por nosotros. Intervino Dios en la persona de Cristo Jesús para arreglar nuestro problema que teníamos por causa de nuestros pecados. Hermanos, y si eso Dios pudo hacer por nosotros, más adelante el escritor a los hebreos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en el versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, si esto fue Dios capaz de hacer. Si eso fue Dios capaz de hacer, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo lo que necesitamos para llegar a su presencia. Por eso tenemos una esperanza que no va a decepcionarnos. Porque Dios ha arreglado todo, hermanos, todo lo que necesitábamos para encontrarnos con él en gloria. Ahora, noten 2 veces el apóstol Pablo en el capítulo
5 maximiza el asunto, presenta mucho más, mucho más. Dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice, mira lo que hizo Dios por ti cuando eras pecador. ¿Qué no podrá hacer en el verso 9? Pues mucho más. Si eso hizo con un enemigo de él, un pecador, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra vez, en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, éramos enemigos, no nos merecíamos que Él se interesara por nosotros, que hiciera algo por nosotros. Y lo hizo. Y ahora que somos amigos de Él, Pablo dice, ¿qué cosa no puede hacer? Si cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Tiene algún problema? ¿Habrá algo que Dios tenga que hacer para que nosotros podamos recibir esa esperanza celestial? No. En el versículo 6 y versículo 7. Bueno, el 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Como si Pablo está preguntando o estuviera comentando, ¿sabes tú de alguien que haya levantado la mano para morir por un criminal? ¿Sabes tú de alguien que haya levantado su mano para decir, encarcélenme a mí en lugar de él que va a vivir en cadena perpetua en una cárcel? No, no lo hay. Dice, con todo, lo más que podemos hacer es morir por alguien muy cercano a nosotros y que apreciamos. Más Dios. Eso es lo que puede hacer el hombre. Es todo lo que podría hacer por algún justo, por algún bueno. Mas Dios no me dice que me ama solamente, sino que me muestra su amor de la manera que no puede dejar duda de que me ama. ¿Cómo? En que siendo aún pecador, no era el mejor día cuando que estábamos viviendo cuando Dios decidió que Cristo muriera por nosotros. No estábamos en el mejor momento haciendo la mejor obra. Cuando Dios pensó, oh sí, me han llenado los ojos, he encontrado satisfacción en ellos y me agradó la obra que hicieron, entonces me han generado que yo tenga interés por ellos. No. Dios muestra su amor en que siendo aún, todavía estábamos en esa condición de pecadores, de rebeldes, de impíos, de débiles. Y Cristo murió por nosotros. Por eso Pablo dice, pues, ¿qué no puede hacer? Mucho más. ¿Qué no puede hacer? Mucho más. Por eso termina diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, nos regocijamos en Dios, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos regocijamos en las tribulaciones sabiendo lo que éstas producen, nos regocijamos en Dios por ser quien es, por amarnos como nos ama, interesarse tanto por nosotros y a estar haciendo todo lo necesario para que nosotros podamos llegar a su presencia. Pensando en todo esto, hermanos, deseo un día, con satisfacción humilde,
Repetí las mismas palabras que Pablo dijo cuando se acercaba el día de su muerte. He peleado la buena batalla. Tuve razones para ya no seguir peleando. Muchas luchas, muchos peligros, muchos naufragios, muchas cárceles. Pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Por algún momento pude haber pensado detenerme y no volver más, no seguir corriendo más. Basta. Afuera temores, adentro cuestiones, le dijo a los corintios. No más. Pero he acabado la carrera. He guardado la fe. Por algún momento pude dudar si Dios ciertamente estaba con nosotros o no. Pero guardé la fe. ¿Qué me espera por lo demás? ¿Qué espero por lo demás? Escribe a Timoteo diciendo en mis palabras, estoy preparando mi equipaje, Timoteo, porque voy a recibir la corona de justicia que me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Maravillosa manera de terminar esta vida sobre la tierra, hermanos. Maravillosa manera. En medio de adversidades, de luchas, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con lo que Dios me va a dar. Recuerdo cuando trabajaba en Nuevo Laredo y en una fábrica, iba y le pagaba el cheque por el lugar que se rentaba a la persona que nos lo rentaba, y siempre que llegaba tenía su oficina, y en su oficina tenía fotos donde han dado por todas partes del mundo, montado en camellos y en esto y en lo otro. Y él me dijo, Javier, me llamo Francisco Javier, pero él me decían Javier. Javier, cuando yo hago un viaje, lo disfruto antes de hacerlo, cuando estoy en el viaje y después que regreso, en las fotos que tengo y en las memorias que guardo. Yo no salía de Nuevo Laredo, no conocía Monterrey, que está a 2 horas de mi casa. Pero pensé, si él, yendo a una parte hermosa de este país, lo disfruta todo el año, me ha enseñado una lección. Antes de que llegue al lugar donde quiero estar, ya lo estoy empezando a disfrutar. No más de pensar en el momento en que estemos en gloria, que no vamos a resultar decepcionados. No vamos a llegar a un lugar y que esto es lo que es. No, esto es lo que... Nunca imaginé que fuera así. Porque será más grande que lo que nosotros podemos haber alguna vez conocido en esta tierra. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga para preparar también maletas cada día para llegar a nuestro lugar eterno, nuestro viaje eterno en gloria con nuestro Padre Celestial. Pienso en el Señor Jesucristo. Ya me pasé. De todos modos, hermanos, me va a pasar el tiempo, pero no se los voy a cobrar. Es una broma. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:24, aquellos que me has dado quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Imagínense. Cuando el apóstol Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo, Filipenses 3:20, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes al Señor. Primera de Juan 3:2. Hijitos, ahora somos hijos de Dios y lo que hemos de ser no lo sabemos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
el momento de ver al Señor Jesucristo, estar en gloria eterna, y cuando Él viene, ser transformados para ser semejantes a Él, con el poder, con el que puede hacer todas las cosas. Sí. Tenemos una esperanza que no va a decepcionarnos. Dios ya ha hecho todos los preparativos y lo sigue haciendo, Romanos 8:28. Todas las cosas Dios las está usando para nuestro bienestar eterno. Vamos a orar, hermanos. Gusta